Bienvenidas y bienvenidos a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En la clase de hoy vamos a estar introduciendo el tema 2 del contenido, que es el tema de análisis de circuitos resistivos. Y en la clase de hoy vamos a estar introduciendo el concepto de resistencia eléctrica y vamos también a ver lo que es la ley de Ohm, que es muy importante para el análisis de circuitos eléctricos. Anteriormente nosotros definimos el concepto de elemento eléctrico y dijimos que el elemento eléctrico era un elemento en el cual se procesa energía eléctrica. Y dijimos también que en todo elemento eléctrico nosotros íbamos a tener una tensión entre terminales con una cierta polaridad y que íbamos a tener también una corriente eléctrica que iba a estar circulando con una cierta dirección. Entonces, resulta que en ciertos elementos eléctricos se tiene que la tensión entre sus terminales es proporcional a la corriente que fluye por ellos. ¿Ok? Entonces nosotros podemos decir que V, la tensión, es proporcional a la corriente I. Y este símbolo que parece un alfa, en realidad significa proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que a cualquier cambio en la corriente I vamos a tener un cambio proporcional en la tensión V. Entonces podemos resumirlo de esta manera. Si la corriente que circula por el dispositivo cambia, vamos a tener un cambio proporcional en la tensión del elemento. O viceversa, ¿verdad? Si cambia la tensión, vamos a tener también un cambio proporcional en la corriente I. Esto lo podemos ver también de una manera gráfica. La relación que existe entre la corriente I y la tensión V en este tipo particular de elementos eléctricos es una relación lineal. Y es una relación lineal que pasa por el origen del eje coordenado. Entonces, si la corriente aumenta, la tensión también aumenta, y si la corriente disminuye, la tensión también disminuye. Sin embargo, esa curva puede estar más o menos inclinada dependiendo del elemento eléctrico que estemos tratando. Podríamos tener una relación de esta forma, un poco menos, con una menor pendiente, por ejemplo, o podemos tener una relación lineal que tiene una pendiente más alta y que por lo tanto el cambio es más rápido. La pendiente de la curva va a depender del elemento eléctrico. Sin embargo, la relación siempre va a ser lineal y siempre va a pasar por el origen. Ahora bien, entonces nosotros podríamos decir que V es una función lineal de I. Entonces, esta función a nosotros nos va a permitir transformar esta relación de proporcionalidad que definimos anteriormente en una igualdad. Entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera.
vamos a convertir la relación de proporcionalidad en una relación de igualdad mediante el uso de una constante de proporcionalidad. Por lo tanto, vamos a decir que V es igual a R por I, donde R es la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad, y R al mismo tiempo es la pendiente de esta curva, de esta función lineal que nosotros dibujamos acá. Es la pendiente de esa recta, y esas tres que nosotros dibujamos ahí, esas tres rectas, entonces tienen pendientes diferentes, por lo tanto pueden tener resistencias diferentes. ¿Verdad? Entonces, en la primera podemos decir que V es igual a R1 por I, en la segunda que V es igual a R2 por I, y en la tercera que V es igual a R3 por I. Como la constante proporcional es diferente, la pendiente de la recta es diferente, y la proporcionalidad entre I y la tensión V va a ser también diferente. Esta ecuación que nosotros acabamos de definir acá es muy importante y se conoce como ley de Ohm. La ley de Ohm entonces nos permite relacionar la corriente y la tensión en un dispositivo eléctrico particular mediante una constante de proporcionalidad que se llama R, que ahorita vamos a definir de manera oficial. Vean que esta ecuación yo la puedo expresar de otras formas también. Yo puedo decir, mediante la ley de Ohm, que R es igual a V entre I, si yo despejo R, o puedo despejar también I de la ecuación, y puedo decir que I es igual a V entre R. Entonces, tres formas de una misma ecuación que sería la ley de Ohm. Entonces, esta ley va a ser fundamental para nosotros durante el resto del semestre y durante el resto de los cursos que tienen que ver con electricidad, que son la mayoría. Por lo tanto, es importante tenerla en cuenta. Siempre es una relación entre corriente y tensión en un elemento particular que ahorita vamos a definir como resistencia eléctrica o como resistor. Ok, entonces vamos a hablar ahora en más detalle de lo que es esa constante de proporcionalidad R que acabamos de definir. Resulta que esa constante de proporcionalidad R se conoce como resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica, o sea, esa constante R de una sustancia o de un material, es la capacidad que tiene este material o esta sustancia para oponerse al flujo de la corriente eléctrica.
Es decir, un cierto material que tiene la capacidad de oponerse o de impedir de cierta manera, de resistirse al paso de la corriente eléctrica, se conoce entonces como una resistencia. La resistencia eléctrica se denota con la letra R mayúscula, como ya vimos, y su unidad de medida es el ohm, que se representa con la letra omega griega mayúscula. ¿Ok? Un elemento eléctrico que cumple con la ley de Ohm entonces se denomina resistencia o resistor. Recuerden que entonces una resistencia o un resistor va a ser un elemento de dos terminales normalmente. En él aparece una tensión, aparece una corriente y esa corriente el dispositivo la controla mediante su capacidad para oponerse al flujo de esa corriente, la mantiene controlada y esa capacidad es entonces lo que hemos denominado como resistencia. Toda resistencia es un elemento pasivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cumple con la ley, con la convención pasiva de signos, por lo tanto, la corriente en una resistencia siempre va a ingresar por el punto de mayor potencial. Muy importante esto que estamos anotando acá. Una resistencia es siempre un elemento pasivo, por lo tanto siempre consume o absorbe energía del circuito y según la convención pasiva de signos que vimos anteriormente, la potencia en una resistencia siempre va a ser positiva. Por lo tanto, si aquí tenemos el elemento R, al cual le estamos aplicando una tensión con esa polaridad, en las resistencias la corriente siempre va a ingresar por el punto de mayor potencial y por lo tanto la potencia en ese dispositivo siempre va a ser positiva. Y va a ser entonces el producto de V por I con signo positivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver los símbolos esquemáticos. Para las resistencias normalmente se tienen dos símbolos esquemáticos.
primero es este, que parece así como un zigzag, donde se indica el valor resistivo de la resistencia en la parte superior, o bien podemos tener ese otro símbolo esquemático para las resistencias, donde es más o menos como una caja, y también el valor resistivo se indica en la parte superior. En este caso se utiliza normalmente este símbolo en la notación americana. Mientras que aquel otro es más común en la notación europea. Nosotros vamos a estar trabajando usualmente con esta notación americana, por lo tanto vamos a estar utilizando ese símbolo para la resistencia. Ok, ahora resulta que los materiales nosotros los podemos clasificar también dependiendo del nivel de resistencia eléctrica que estos presenten. Y vamos a tener entonces varias categorías. Usualmente se consideran estas 5 que están aquí en esta lista. Los superconductores son materiales donde la resistencia es aproximadamente de 0 ohms. Es decir, son materiales que no se oponen al paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Estos materiales en la naturaleza cuesta mucho conseguirlos y normalmente se han logrado obtener únicamente en condiciones de laboratorio y a temperaturas muy bajas. Solo en esas condiciones es cuando ciertos materiales se pueden comportar como superconductores. Los conductores, por el contrario, son materiales donde la resistencia es baja, bastante baja, pero no es cero. Entonces vamos a decir que los conductores son materiales que se oponen de manera muy baja al paso de la corriente, o que presentan muy baja oposición al paso de la corriente eléctrica. Los conductores son materiales como el cobre, como el aluminio, como el oro, ¿verdad? Que son materiales que me permiten a mí, que permiten el flujo de la corriente eléctrica de manera bastante efectiva. Tenemos los semiconductores, que son materiales donde R es baja, pero no es tan baja como en un conductor. Los semiconductores presentan un valor de R baja, pero no es lo suficientemente baja como para que el material sea un buen conductor en condiciones normales. Ejemplos de semiconductores obviamente están el silicio y el germanio, que son elementos de la naturaleza. Los resistores son materiales que tienen una resistencia finita y bien definida, y es un valor significativo. Entonces nosotros podemos tener resistores o resistencias, digamos, de 1000 ohms, de 100 ohms, de 1.000.000 de ohms. Es decir, el material se construye para que la resistencia R tenga un valor fijo, bien definido, y es un valor siempre significativo. Y finalmente tenemos los aislantes o los dieléctricos, que son materiales donde el valor de la resistencia es bastante alta, es muy alta, y por lo tanto podemos decir que son materiales que se oponen completamente o casi completamente al paso de la corriente eléctrica.
Entonces son materiales donde nosotros podemos decir que idealmente R es infinita, es decir, no nos permite que la corriente eléctrica fluya a través de ellos. Y ejemplos de aislantes, pues tenemos la mayoría de los plásticos, el hule, también la porcelana con la que se hacen los aislantes en los cables eléctricos que se utilizan para distribución de energía, etc. Entonces, ¿son aislantes o son dieléctricos? Estos son los 5 tipos de materiales, los 5 tipos en los cuales podemos clasificar los materiales según el nivel de corriente eléctrica, de resistencia, que ellos presenten de manera usual. Ok, vamos a continuar entonces hablando de lo que es la resistencia eléctrica. Ok, entonces, ¿de qué depende la resistencia de un cierto material? Bueno, básicamente la resistencia es el efecto o es el producto de la colisión que se da entre los electrones que están fluyendo a través del material con átomos y con otras partículas que son propias del mismo material. Por lo tanto, la resistencia de ese material va a depender básicamente de 4 factores principales. El primero, la temperatura a la que nosotros estamos sometiendo al material. Segundo, el tipo de material que nosotros tengamos. Tercero, la longitud que tenga ese material. Y cuarto, el área transversal. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver nuevamente el material como una especie de bloque longitudinal, ¿verdad? Donde nosotros sabemos que los electrones van a estar fluyendo, dado que por ese material está fluyendo, digamos, una corriente. Ok, ahora, si esos electrones que están fluyendo por el material empezaran a chocar de pronto, digamos, con estas otras partículas que yo he puesto ahí en negro, estas partículas en negro van a empezar a frenar esos electrones, porque ya el electrón no puede fluir de manera libre por el material, sino que tiene que ir hasta cierto punto evitando esos obstáculos y van a chocar en algún momento también, se van a producir choques. Por lo tanto, la presencia de esas partículas ahí van a impedir hasta cierto punto o se van a oponer al paso de esos electrones por el material. Esas partículas pueden ser perfectamente impurezas que yo coloco en el material, como en el caso de los resistores, donde usualmente se insertan partículas de carbono, por ejemplo, dentro del material para generar ese tipo de obstáculos y así oponerse o generar oposición al paso de la corriente eléctrica. Estas partículas en negro también podrían ser átomos del propio material que por alguna razón están vibrando y están generando oposición al paso de los electrones. Por lo tanto, también vean que la resistencia depende de la temperatura, porque a mayor temperatura, usualmente las partículas, los átomos del material van a estar vibrando aún más o con mayor intensidad y por lo tanto van a generar mayor oposición al paso de la corriente. De ahí que los superconductores normalmente se obtienen a temperaturas ultra bajas, que es cuando se han logrado reducir al máximo la vibración de los átomos del material para entonces evitar que un átomo que está vibrando choque contra algún electrón de la corriente que está fluyendo a través de él. Entonces, la resistencia también depende del área transversal del material. Debido a un comportamiento interesante.
Y es que si nosotros viéramos un conductor, digamos, con forma cilíndrica, y pudiéramos ver nosotros el área transversal, nosotros nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los electrones de la corriente eléctrica tienden a agruparse principalmente en la parte exterior del material, tienden a fluir por la parte externa, digamos, del material y no tanto por la parte interna del material. Por lo tanto, entre mayor sea el área transversal del material, menor va a ser la resistencia del material, puesto que entonces vamos a tener más espacio, digamos, en la parte exterior del material para que fluyan electrones a través de él, y por lo tanto entonces vamos a tener menor resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación vamos a definir de manera formal la resistencia eléctrica y vamos a escribir una relación para ella en función de estos factores que tenemos acá. Muy bien, vamos a ver ahora entonces cuál es la relación para calcular la resistencia de un material en función de esos parámetros que estábamos viendo. Resulta que a 20 grados Celsius, muy importante, 20 grados Celsius, que es la temperatura de referencia, el valor de resistencia de un material viene dado por esta relación. R sub 20, vamos a decir sub 20 porque es a 20 grados Celsius, es igual a ρ multiplicado por L entre A, donde ρ es la resistividad del material, es una constante del tipo de material, ¿verdad? Nosotros dijimos que la resistencia dependía del tipo de material, pues cada material tiene una constante propia que se llama la resistividad de ese material y viene dada en ohms por metro. L es la longitud del material en metros y A mayúscula es el área transversal del material. Entonces, esta relación nos permite calcular la resistencia de un material a 20 grados Celsius si nosotros conocemos esos tres parámetros. En una presentación que yo les voy a colocar en mediación, les voy a colocar unas tablas donde ustedes van a poder ver la resistividad para varios materiales, como por ejemplo el oro, la plata, el cobre, el aluminio. Cada uno de esos materiales va a tener una cierta resistividad en ohms por metro. La longitud, pues evidentemente la longitud del material. Entre más largo sea el conductor, entre más largo sea el material, pues entonces la resistencia va a ser mayor, ¿verdad? Porque son directamente proporcionales. Y como les decía anteriormente, entre mayor área transversal tenga el material, pues menor va a ser la resistencia, puesto que son inversamente proporcionales. Entonces, si nosotros tuviéramos un material conductor, digamos, de forma cilíndrica, con una cierta longitud y con una cierta área, ρ depende del material, L sería la longitud de ese material o de ese conductor, ¿verdad? Y A sería el área transversal de ese material. ¿Ok? Entonces, de eso depende la resistencia a 20 grados Celsius que va a tener ese material. Si el material está a una temperatura diferente de 20 grados Celsius, nosotros lo que hacemos normalmente es calcular la resistencia del material primero a 20 grados Celsius y luego la transformamos a la nueva temperatura utilizando la fórmula o la relación que vamos a ver a continuación. De acuerdo, entonces, si nosotros tenemos un material
que va a estar operando a una temperatura diferente de 20 grados Celsius, entonces, como les decía, nosotros calculamos primero su resistencia a 20 grados Celsius, que es la temperatura base, y luego llevamos la resistencia de ese material a la nueva temperatura. Y eso lo hacemos con esta relación que está acá. La resistencia que va a tener el material a la nueva temperatura es igual a la resistencia del material a 20 grados Celsius multiplicada por este factor de conversión, que sería 1 más alfa por delta T. Resulta que alfa se llama coeficiente olberiano del material, y así como cada material tiene un valor propio de resistividad ρ, también cada material tiene un valor específico para el coeficiente olberiano. Yo les voy a colocar en la misma presentación algunos ejemplos de coeficientes olberianos, nuevamente para materiales comunes como cobre, plata, aluminio, oro, etc. Y luego el delta T, que está en esta fórmula de acá, corresponde al cambio en la temperatura. Y ese cambio en la temperatura nosotros lo vamos a calcular como la temperatura final, es decir, la temperatura a la que va a estar trabajando el material, menos los 20 grados Celsius que nosotros utilizamos como base. Entonces, si tenemos un conductor, por ejemplo, de aluminio, con una cierta longitud, con una cierta área transversal, con un cierto valor de ρ propio para el aluminio, y si ese conductor va a estar trabajando a una temperatura que no es 20 grados Celsius, digamos que fuera 38 grados Celsius, entonces nosotros calculamos su resistencia a 20 grados Celsius, primero, utilizando ρ para aluminio, ¿verdad? Y las características del conductor, y luego nos pasamos a la nueva temperatura utilizando esta relación y calculando el delta T, y utilizando el coeficiente olberiano, en este caso para el aluminio, porque nuestro conductor es de aluminio. Este valor de delta T podría ser positivo, podría ser negativo. Va a ser positivo cuando la temperatura final a la que va a trabajar el conductor es mayor que 20 grados Celsius, o negativo si la temperatura a la que va a trabajar el material es menor que 20 grados Celsius. ¿Ok? De esa manera entonces calcularíamos la resistencia final de ese material o de ese conductor a la temperatura que es diferente de 20 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces ahora pues vamos a hacer un ejemplo. Veamos este ejemplo que tenemos acá. Nos piden determinar la resistencia de un cable de aluminio de 100 metros de longitud que tiene un área transversal circular con diámetro de 1 milímetro y que va a operar a una temperatura de 28 grados Celsius. Entonces tenemos el cable circular. Nos dicen que la longitud de ese cable es de 100 metros. Nos dicen que es de aluminio. El área circular de este cable tiene un diámetro de 1 milímetro. Y nos piden calcular R a una temperatura de 28 grados Celsius. Entonces, como nos están hablando que el cable es de aluminio, pues entonces tenemos que ir a buscar dos constantes que son características del aluminio. Primero su resistividad y segundo su coeficiente olberiano. Entonces tenemos que ir a consultar las tablas para encontrar esos dos valores para el aluminio, y de esa forma podríamos empezar a trabajar y a calcular la resistencia primero a 20 grados Celsius y después a 28 grados Celsius. Muy bien, entonces ven que para el aluminio yo fui a las tablas y conseguí los datos de resistividad y de coeficiente olberiano.
La resistividad para el aluminio viene dada por 2,825 por 10 a la menos 6 centímetros ohms por centímetro, mientras que el coeficiente olberiano es de 0,00391 grados Celsius a la menos 1. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia de este cable de aluminio a 20 grados Celsius y luego calculamos la resistencia a 28 grados Celsius, que es la temperatura de operación. Noten también que la resistividad nos la están dando en ohms por centímetro y tiene que estar en ohms por metro. Entonces esa es una conversión que podemos hacer directamente. Vamos a convertirlo a ohms por metro para poderlo evaluar en la fórmula. Por lo tanto, aplicamos un factor de conversión. Nosotros sabemos que en un metro hay 100 centímetros. Por lo que entonces cancelamos los centímetros y dividimos este número entre 100 básicamente, y lo que vamos a obtener sería $2,825 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Recuerden que este 100 es 10 a la 2, lo pasamos arriba y es 10 a la menos 2, potencias de igual base que se multiplican, se conserva la base y se suman los exponentes, sería menos 6 más menos 2, menos 8. Y de esa forma obtenemos entonces la resistividad en ohms por metro. Otra cuestión que necesitamos para calcular la resistencia a 20 grados Celsius es el área transversal de nuestro cable. Vean que el diámetro nos lo están dando en milímetros, por lo tanto para poder calcular el área transversal ocupamos el diámetro en metros. Entonces vamos a hacer la conversión directamente. Un milímetro, tenemos que un metro son 1000 milímetros, entonces ese sería nuestro factor de conversión y dividimos, ¿verdad? Y ese sería entonces nuestro diámetro en metros, que sería entonces de 10 a la menos 3 o de 0,001 metros. Ese sería el diámetro. Por lo tanto, el área, como es un círculo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el área sería pi por r al cuadrado. El radio sería la mitad del diámetro. Y esto entonces nos da un área transversal que sería de 3.14 por 0.01 al cuadrado, perdón, 0.001 al cuadrado entre 4
serían 7,85 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Por lo tanto, entonces, ahora podemos calcular la resistencia a 20 grados Celsius del material y utilizamos la relación que nosotros tenemos, que R es igual a ρ por L sobre A. Ya tenemos la resistividad, tenemos la longitud y tenemos el área transversal. Y esta sería a 20 grados Celsius, ¿verdad? A 20 grados Celsius nuestra resistencia sería esta que tenemos acá, y la resistencia a 20 grados Celsius vendría siendo vamos a ver 2.85825 por 10 a la menos 8 por 100 sería más o menos 3,6 ohms. Esta sería la resistencia del cable de 100 metros en aluminio a 20 grados Celsius. Ahora ya podemos llevar esa resistencia a la temperatura de 28 grados Celsius. Y aplicamos entonces la otra fórmula que tenemos. Y tendríamos que la resistencia a 28 grados Celsius vendría siendo la resistencia a 20 grados Celsius por 1 más alfa por delta T, donde delta T es el cambio de la temperatura. Que sería temperatura final menos 20 grados Celsius el delta T en nuestro caso sería de 8 grados Celsius, 28 menos 20. Por lo tanto, la R con la resistencia a 28 grados Celsius sería 3,6 por 1 más, y utilizamos el coeficiente olberiano que tenemos, para el aluminio y resolvemos. Nuestra resistencia sería entonces de 3,71 ohms. Esta sería la resistencia a 28 grados Celsius que representaría ese cable de 100 metros de longitud de aluminio y con diámetro de 1 milímetro. Por supuesto que si nosotros alteramos o agrandamos el área transversal, tendríamos una menor resistencia.
Si hacemos el cable más largo, tendríamos una mayor resistencia, y cambiando el material del que está hecho el cable, también podríamos cambiar la resistencia. Sin embargo, ese cable de 100 metros de longitud a 28 grados Celsius representa una resistencia de 3,71 ohms. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poco más sobre los tipos de resistores que nosotros vamos a encontrar comúnmente en los circuitos. Tenemos los resistores finos o fijos, perdón. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora sobre los tipos de resistores que nosotros vamos a encontrar comúnmente en la industria y en los circuitos eléctricos. Primero tenemos los resistores fijos, que usualmente son resistores de carbón o resistores de alambre metálico. Los hay tanto para montaje en superficie como para montaje común en tarjetas electrónicas. También tenemos los resistores variables, que usualmente se catalogan como los potenciómetros cuando son aplicaciones de baja potencia, reóstatos cuando son aplicaciones de alta potencia, y trimmers, que son cuando se ocupa un resistor variable muy preciso, es decir, que nosotros podamos ajustar de manera muy fina. Estos resistores variables mantienen unas resistencias preterminales que nosotros podemos ajustar cuando movemos algún elemento mecánico, como por ejemplo cuando se ajusta la temperatura del disco de la cocina. Nosotros estamos alterando, digamos, el valor de un reóstato normalmente. Cuando ajustamos el volumen de un equipo de sonido, normalmente estamos modificando un potenciómetro. Y tenemos también resistores especiales que se utilizan precisamente en aplicaciones específicas, como por ejemplo los termistores, que son resistores cuyo valor resistivo depende de la temperatura. Tenemos los varistores, que son resistores cuya tensión depende de cuya resistencia, depende de la tensión que nosotros le estamos aplicando entre terminales. Y tenemos fotoresistores, que son resistores que dependen de la luz, es decir, su valor resistivo aumenta o disminuye dependiendo de la luz que incide sobre ellos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver entonces el concepto de conductancia. Bien, la conductancia, que se representa con la letra G mayúscula, es el inverso multiplicativo de la resistencia. Entonces nosotros podemos definir la conductancia como 1 entre R, ¿verdad? Asimismo, nosotros podríamos decir que R también es 1 entre G, ¿verdad? Entonces son relaciones importantes. Ahora, la conductancia nosotros la medimos normalmente en Siemens, que se representan con una S mayúscula, pero también los podemos medir en una unidad que se llaman los mhos, ¿verdad? Que es escribir ohms al revés. Y el símbolo de los mhos es básicamente la letra omega, pero puesta al revés también. Y hay una equivalencia 1 a 1 entre estas dos unidades. Un Siemens equivale a un mho, ¿ok? Entonces esta es la conductancia que nosotros vamos a estar también utilizando de vez en cuando, y es importante tenerla clara como el inverso de la resistencia. Es decir, si yo tengo un material con una conductancia muy alta, en realidad tenemos un material con una resistencia muy baja, y si nosotros tenemos un material con conductancia baja, implica que conduce la corriente no de muy buena manera, por lo tanto su resistencia es entonces alta, ¿verdad? Uno es el inverso del otro. Ok, ahora vamos a ver un par de conceptos que son muy importantes y que vamos a estar utilizando muy a menudo durante este curso, que es el concepto de circuito abierto y el concepto de cortocircuito. Vamos a comenzar con el concepto de circuito abierto.
El circuito abierto se define como una resistencia infinita entre dos puntos. En un circuito abierto se interrumpe completamente el paso de la corriente. ¿Ok? Entonces no hay corriente que pueda fluir a través de un circuito abierto, sin importar el valor de la tensión que nosotros apliquemos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Imagínense que tenemos esta topología de 5 elementos eléctricos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde podría eventualmente aparecer un circuito abierto? Podría aparecer en cualquier parte de la topología, en cualquier parte del circuito. Eso sí, tendríamos que sustituir probablemente alguno de estos elementos eléctricos por una resistencia infinita. En condiciones normales nosotros vamos a tener corriente fluyendo por cada uno de los ramales de esa topología en alguna dirección determinada. Sin embargo, si yo eventualmente sustituyo el elemento 5 por un circuito abierto, estaría indicando que la corriente que va a fluir por él se reduce a cero y que su resistencia eventualmente se hace infinita. Se hace infinita puesto que estamos impidiendo completamente el paso de la corriente eléctrica. Si por ejemplo en condiciones normales en este circuito fluía una corriente I en esta dirección, si yo de pronto reemplazo el elemento 5 por un circuito abierto, es como que yo lo borre y deje únicamente un espacio en blanco, porque estoy eliminando el elemento 5 y estoy creando una barrera completa para el paso de la corriente I. Es como que yo estuviera cortando y abriendo ese ramal para impedir que la corriente I fluya. Entonces, cuando aquí aparece un circuito abierto, que normalmente se indica de esta manera, la corriente que fluía antes por este ramal y que nosotros le dimos esta dirección, se estaría reduciendo a cero. No habría corriente eléctrica fluyendo por este ramal. ¿Por qué? Porque aquí hay un espacio, hay un hueco. Nosotros rompimos el circuito, sustituimos el elemento 5 por un circuito abierto y entonces estamos cortando la corriente. Lo mismo hubiéramos podido haber hecho con cualquier otro de los elementos eléctricos de la topología y habríamos hecho que la corriente a través de ese elemento baje a cero. Por lo tanto, aquí en este circuito abierto es como si tuviéramos una resistencia infinita, ¿verdad? Porque es la oposición completa al paso de la corriente eléctrica. Ahora, por el contrario, si nosotros vemos un cortocircuito, el cortocircuito se define como una resistencia cero. ¿Ok? Vean que la clave aquí es cero para el cortocircuito, infinita para el circuito abierto. El cortocircuito es una resistencia cero entre dos puntos. Es la conexión ideal de dos terminales y la tensión entre las terminales de un cortocircuito siempre va a ser cero, sin importar la corriente que fluya por él. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Imaginémonos la misma topología.
Ok, aquí tenemos la misma topología. Son 5 elementos. Ok, ahora, igual que antes, supongamos que esto está conectado normalmente así y que hay corriente fluyendo por cada uno de esos ramales en alguna dirección. ¿Qué pasa si yo ahora reemplazo el elemento 5 por un cortocircuito? ¿Qué tendría que hacer yo para reemplazar el elemento 5 por un cortocircuito? Tendría que asumir que el elemento 5 tiene una resistencia 0. Es decir, si lo que tiene es una resistencia 0, yo lo puedo reemplazar básicamente por la continuación de ese cable. Es decir, es como que el elemento 5 no existiera y yo lo sustituyo por un cable que de manera ideal va a tener una resistencia 0, una resistencia muy baja. A eso se le llama un cortocircuito. Es una conexión de 0 ohms entre dos puntos. ¿Ok? Ahora, en un cortocircuito, nosotros vamos a tener siempre, como dice aquí, una tensión de 0 volts. Entonces, entre esos dos puntos donde nosotros pusimos el corto, donde antes estaba el elemento 5, va a aparecer una tensión de 0. Porque la resistencia es básicamente 0 en ese lugar. Caso contrario ocurre en el circuito abierto, que se me olvidó mencionarlo. Voy a poner esto igual que hice allá. En el circuito abierto la resistencia es infinita, la corriente se hace 0, pero la tensión podría ser perfectamente diferente de 0. Llamémosla VOC, tensión de circuito abierto. Y voy a anotarlo por acá. En un circuito abierto la resistencia es infinita, la corriente es 0 y la tensión podría existir entre estos dos puntos, ¿verdad? Y esa tensión le llamamos tensión de circuito abierto. En el cortocircuito tenemos resistencia 0, tensión 0 y la corriente eventualmente podría continuar circulando por ahí, puesto que la trayectoria está cerrada, ¿verdad? Si ustedes ven, esta trayectoria aquí entre estos dos puntos, ese ramal está cerrado, está bien, por lo tanto por ahí perfectamente podría circular corriente. Y uno normalmente a esa corriente le llama ISC, que es la corriente de cortocircuito. Digamos del elemento 5, ¿verdad? Porque el elemento 5 fue el que quitamos para sustituirlo por un cortocircuito. Ok, entonces hay que tener muy claro estos dos conceptos, el concepto de circuito abierto y el concepto de cortocircuito. Circuito abierto, resistencia infinita, corriente 0, tensión muy probablemente diferente de 0 o mayor que 0. En el cortocircuito tenemos resistencia 0, tensión 0 y corriente muy probablemente distinta de 0, ¿verdad? Y el cortocircuito nosotros lo podemos poner también en cualquier parte. Pudimos haber sustituido cualquiera de los otros elementos por un corto. De la misma manera, aquí pudimos haber sustituido cualquiera de los otros elementos por un circuito abierto. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy claros estos conceptos porque más adelante los vamos a ocupar.
El circuito eléctrico más sencillo que nosotros podemos tener es el circuito resistivo de una única malla. Es un circuito donde tenemos un único elemento, por ejemplo, entregando energía, y un único elemento absorbiendo energía en ese circuito. Entonces vean, por ejemplo, que yo puedo tener ese circuito formado por una fuente de tensión, digamos una fuente con tensión VA, y una resistencia R1. Vean que el circuito está cerrado, ¿verdad? Eso es lo primero que vemos. Hay una única malla, esa malla es una trayectoria cerrada, y en esa trayectoria cerrada vamos a tener flujo de corriente. Entonces, la fuente de alimentación VA es la que nos va a entregar energía. Ella es la que va a aportarle energía al circuito. Mientras que la resistencia, que es un elemento pasivo, va a absorber esa energía. La va a absorber y la va a transformar muy probablemente en calor. ¿Ok? De tal forma que toda la energía que la fuente entregue va a ser consumida por la resistencia R1. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta fuente me está creando una diferencia de potencial entre estos puntos. Ajá. Este punto va a quedar a un potencial mayor que este de aquí. Esta es la diferencia de potencial que nosotros estaríamos también colocando en la resistencia. Es decir, en la resistencia también veríamos un punto de mayor potencial y un punto de menor potencial, porque vean cómo están conectados directamente ellos entre sí. Ese potencial en la resistencia hace que a través de la resistencia fluya una corriente. Y la corriente tiene que fluir en esta dirección porque la resistencia es un elemento pasivo. Y como es un elemento pasivo, siempre absorbe energía. Y para que ella absorba energía, la corriente siempre tiene que ingresar por el punto de mayor potencial. Y por eso estamos diciendo que la corriente fluye en esta dirección. Esta corriente, si ustedes notan, la está aportando la fuente de alimentación. Por lo tanto, en la fuente de alimentación la corriente más bien está saliendo. ¿Ven? La corriente está saliendo por el punto de mayor potencial en la fuente, por lo tanto la fuente entrega energía y su potencia eventualmente va a ser negativa. ¿Ok? La fuente nos entrega energía, tiene potencia negativa, esa energía se transforma en una corriente eléctrica, la corriente eléctrica pasa por este conductor, llega a la resistencia, en la resistencia ingresa por el punto de mayor potencial, atraviesa, llega al punto de menor potencial y descarga en la fuente de alimentación nuevamente. Entonces la corriente está haciendo esto, básicamente. ¿Ok? Está fluyendo en esta dirección por la malla. ¿Ok? Luego, esta resistencia está conectada directamente a esta fuente de alimentación, por lo tanto la tensión de la fuente de alimentación aparece también en la resistencia, como dijimos hace un momento. Si nosotros decimos que la tensión en la resistencia es V sub R1, para indicar que es la tensión en la resistencia 1, como están conectadas directamente, nosotros podemos decir que V en R1 es exactamente igual a VA. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros tenemos la tensión que aparece en la resistencia R1 y tenemos eventualmente el valor de la resistencia R1, por medio de la ley de Ohm podríamos calcular el valor de la corriente I.
La corriente nosotros sabemos por ley de Ohm que es tensión entre resistencia. Entonces tenemos tensión, que para nosotros sería la tensión en R1, dividida entre R1 nos daría la corriente que está fluyendo por ella. Entonces, el circuito de una única malla es el circuito que nos permite a nosotros aplicar la ley de Ohm directamente. Nos permite identificar cuál es la tensión que aparece en el elemento y nos permite identificar obviamente la resistencia del elemento, por lo tanto nos permite calcular corriente. V en R1 nosotros dijimos que era VA, por lo tanto la corriente I en este caso sería VA entre R1, ¿de acuerdo? Entonces vean que el circuito de una única malla nos permite calcular corriente a partir de tensión y a partir de resistencia casi siempre. Entonces, el circuito de una única malla nos permite aplicar la ley de Ohm directamente en un elemento de la malla. En este caso estamos aplicando ley de Ohm en el elemento R1. La corriente I, en este caso la corriente que va a fluir por la resistencia R1, y es la corriente que va a estar fluyendo también a través de la fuente VA. La fuente VA nos genera la diferencia potencial o la tensión, que es la misma tensión que aparece en R1, y por lo tanto en R1 podemos calcular el valor de la corriente. En un circuito de una única malla también podríamos tener una fuente de corriente en lugar de una fuente de tensión. Imaginen que nosotros tenemos ese circuito, esta corriente va a ser la corriente IA, y aquí vamos a tener la misma resistencia R1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Vean nuevamente que la malla está cerrada, es una trayectoria cerrada, y únicamente están conectadas la fuente independiente de corriente IA y la resistencia R1. Al estar cerrada esta trayectoria, entonces va a haber flujo de corriente. Esta corriente IA va a fluir con la misma intensidad IA, ¿verdad? La corriente esta fluye, atraviesa la resistencia R1, sale por este lado de acá y vuelve a ingresar a la fuente con su magnitud IA. ¿Ok? Normalmente en una fuente de corriente nosotros sabemos cuánto es ese valor IA. Ese valor IA podrían ser 3 amperes, 10 amperes, 5 amperes, podría tener cualquier valor. El asunto es que nosotros lo conocemos. Entonces, la corriente IA fluye por la resistencia, nosotros conocemos el valor de la resistencia, y nosotros sabemos que como es una resistencia, es un elemento pasivo. Por lo tanto, ella va a desarrollar una tensión entre sus terminales, cuya polaridad coincide con la polaridad que tiene que tener un resistor para ser un elemento que absorbe energía. Es decir, la corriente IA tiene que ingresar por el punto de mayor potencial. A esa tensión nosotros le vamos a llamar V en R1 nuevamente. Es la tensión en R1. Ahora, por supuesto,
como la resistencia y la fuente de alimentación están conectadas de manera directa en este caso, esta misma tensión nos va a aparecer aquí. Llamémosle VA. La tensión en la resistencia va a ser la misma tensión en la fuente de corriente. ¿Por qué? Porque están conectadas directamente y entre ellas lo único que hay son cables. Por lo tanto, en este caso, VA es V en R1. En este otro circuito, a diferencia de este que está acá, nosotros conocemos el valor de la corriente, porque nos lo está dando la fuente de alimentación. Conocemos la resistencia, lo que no conocemos es la tensión. Sin embargo, podemos aplicar ley de Ohm y podemos encontrar esa tensión. Entonces, por medio de la ley de Ohm, nosotros decimos, en el resistor, la tensión V en R1, la tensión en la resistencia R1, tiene que ser el producto de la resistencia R1 por la corriente IA. Entonces vean que en este circuito de una única malla, aunque tenemos una fuente de corriente, igual podemos aplicar ley de Ohm. Solo que en este caso estamos calculando la corriente en la tensión V en R1, la tensión en la resistencia R1, a partir de la corriente que nos están dando y de la resistencia. En este caso lo hicimos al revés, ¿verdad? Nosotros calculamos corriente a partir de la tensión que nos la estaban dando y la resistencia R1. Entonces nosotros ya tendríamos que la tensión en la fuente de corriente, ¿verdad?, es igual también a R1 por IA. ¿Ok? Y de esa forma entonces encontramos la tensión y la corriente en cada uno de los elementos. La corriente es la misma que fluye por los dos elementos. La tensión es la misma en estos dos elementos. Por lo tanto, estaríamos resolviendo el circuito por medio de la ley de Ohm en cualquiera de los dos casos, dado que el circuito es de una única malla. Listo, veamos ahora un ejemplo numérico de un circuito que tiene una única malla. Tenemos este circuito de acá, una fuente VA de tensión fija de 18 volts y una resistencia R1 de 6 ohms. ¿Ok? Están conectadas en una única malla y nos piden determinar las variables eléctricas en los elementos del circuito. Es decir, tensión, corriente y potencia en cada uno de los dos elementos que están en el circuito. Ok, entonces partimos del mismo análisis. Tenemos una fuente de tensión cuya magnitud es de 18 volts. La estamos conectando de manera directa a una resistencia que tenemos acá. Por lo tanto, la tensión que ella me genera aparece directamente en la resistencia porque están conectadas de manera directa. Están unidas mediante cables directamente. Entonces, la tensión que aquí es positiva y que acá es negativa, por lo que me dice el diagrama, aparece inmediatamente de este otro lado también, ¿verdad? Porque están conectadas. Esta fuente me genera la diferencia potencial. Esa diferencia potencial hace que fluya corriente a través de la resistencia y de vuelta hacia la fuente. Entonces, por acá hay flujo de corriente. La corriente, nosotros dijimos, va de más a menos. Entonces fluye del punto de mayor potencial al punto de menor potencial, ¿verdad? Como aquella curva que vimos antes con una rampa. En la resistencia, la tensión que aparece tiene la polaridad congruente con la convención pasiva de signos. La corriente ingresa por el punto de mayor potencial. Y en la fuente,
la dirección de la corriente cumple con la convención pasiva de signos también. La corriente está saliendo por el punto de mayor potencial, por lo tanto la fuente entrega energía y la resistencia absorbe esa energía. ¿De acuerdo? Entonces, acá nos va a aparecer la tensión V en R1 y nos aparece la corriente. Ahora, ¿quién es la tensión R1? ¿Sí? Pues la tensión R1 tiene que ser la misma tensión de la fuente VA porque están conectadas de nuevo de manera directa. Entonces tenemos que V en R1 es exactamente igual a VA en este caso y por lo tanto V en R1 tiene que ser de 18 volts. ¿De acuerdo? La resistencia está viendo una tensión de 18 volts que es la misma tensión que la fuente le está entregando. Perfecto. Ahora, ¿quién sería la corriente? ¿Quién es la corriente I? La corriente I está fluyendo por la resistencia. Yo no puedo calcular la corriente I en la fuente de alimentación porque no conozco la resistencia de la fuente de alimentación. Entonces no puedo aplicar ley de Ohm en la fuente de alimentación, pero sí puedo aplicar ley de Ohm en la resistencia, porque en la resistencia yo conozco su valor resistivo. Y si ya conozco qué caída de tensión hay entre sus terminales o qué tensión hay entre sus terminales, puedo aplicar ley de Ohm directamente en la resistencia. Y entonces, ¿qué tendría? Tendría que la corriente I es igual a V en R1 dividido entre R1, ¿verdad? Corriente es tensión entre resistencias. Dijimos que la tensión en R1 es igual a la tensión VA. Y sabemos que la tensión VA es la tensión de la fuente de alimentación, que son 18 volts. Y la resistencia R1 es de 6 ohms. Por lo tanto, mi corriente sería 18 entre 6, que nos va a dar 3 amperes. Entonces, ya sabemos que por este circuito está fluyendo una corriente de 3 amperes en esta dirección, ¿verdad? En la dirección que está aquí marcada. Ahora, como es un circuito de una única malla, nosotros sabemos que la corriente I fluye tanto por la resistencia como por la fuente, de tal manera que entonces la fuente me está entregando una corriente de 3 amperes en este caso, y su tensión es de 18 volts. Entonces, en este tipo de ejercicios uno lo que construye al final es una tabla. Una tabla de variables eléctricas, donde vamos a poner cada elemento y vamos a poner su corriente, su tensión y su potencia. Ok, entonces vamos con esto. Aquí vamos a poner elemento y vamos a poner tensión, corriente, potencia. El primer elemento va a ser la fuente VA. El segundo elemento va a ser la resistencia R1. En VA, ¿qué tensión tenemos? Tenemos 18 volts. Eso fue lo que nos dijeron al inicio, la fuente es de 18 volts. ¿Qué corriente fluye por ella? Fluye la misma corriente que fluye por la resistencia porque están en la misma trayectoria, ¿verdad? Es una corriente de 3 amperes. Ahora, en R1 tenemos tensión, sí tenemos tensión. La tensión en R1 es la tensión en R1 o VR1, que dijimos que es igual a VA, por lo tanto también aparecen 18 volts.
¿Y qué corriente fluye por R1? La misma corriente I que fluye por toda esta trayectoria, en esta dirección, que es 3 amperes. Valga la redundancia, como la corriente I nos dio de 3 amperes positiva, quiere decir que esta dirección de la corriente que nosotros dimos al inicio es correcta. Entonces, no tenemos que cambiarle el signo, ni cambiarle la dirección. Ahora, potencia vendría siendo el producto de V por I, ¿verdad? En los dos casos. Pero tenemos que tener cuidado luego con el aspecto del signo. Vamos a ver cuánto es entonces la potencia que nos entrega la fuente VA. Sería 18 por 3, 54 watts. $54 watts es la potencia que nos entrega VA. Pero noten ahora que la corriente en VA está saliendo por el punto de mayor potencial. Por lo tanto, ya la convención pasiva de signo nos dice que esa fuente entrega energía al circuito. Por lo tanto, la ponemos negativa. Menos 54 watts. Y en R1 pues tenemos también el producto de estas dos cosas, que nos va a dar también 54 watts. Solo que en la resistencia R1 la corriente está ingresando por el punto de mayor potencial, por lo tanto esa resistencia absorbe energía, por lo tanto la potencia es más, tiene signo positivo. Y vean que la energía se conserva. Toda la energía que nos entregó la fuente la consume la resistencia y no nos sobra nada. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nos indica la ley de la conservación de la energía. Toda la energía que le aplicamos al circuito se tiene que consumir en el circuito. No nos puede quedar nada ahí sobrando. Y esa sería entonces la tabla de variables eléctricas en este caso. Y con eso entonces resolvemos este primer ejemplo. Perfecto, veamos ahora este otro ejemplo donde también tenemos un circuito de una única malla, pero tenemos un circuito donde hay una fuente de corriente de 10 miliamperes. ¿De acuerdo? Vamos a calcular entonces las variables eléctricas de este circuito. Y vamos a comenzar entonces revisando qué es lo que tenemos. Tenemos una única malla donde hay una fuente de corriente y hay una resistencia conectadas directamente. La resistencia es de 100 ohms y la corriente IA es de 100 miliamperes. ¿Okay? Entonces, esta corriente IA es una corriente que va a fluir en la dirección indicada por el diagrama, va a fluir por acá, va a pasar por la resistencia y va a volver a la fuente. Entonces, la corriente está haciendo este recorrido y es una corriente, nos dicen, de 100 miliamperes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la tensión en la fuente de corriente? No la sabemos porque no sabemos qué resistencia tiene la fuente de corriente. Sin embargo, nosotros sabemos que en la resistencia, como está fluyendo corriente a través de ella, tiene que aparecer una tensión. Y la tensión va a tener una polaridad acorde con la convención pasiva de signos. Nosotros sabemos que el punto positivo es el punto por donde ingresa la corriente en la resistencia. Ese es el punto positivo de su tensión. Y el punto negativo es el punto por donde sale la corriente en la resistencia. Y a esa tensión le vamos a llamar V en R1, igual que antes. En la fuente no podemos aplicar ley de Ohm porque no sabemos el valor de la resistencia interna de la fuente. Pero en la resistencia, como conocemos la resistencia y conocemos la corriente que fluye por ella, podemos utilizar ley de Ohm para encontrar el valor de la tensión. ¿Okay? Aplicando ley de Ohm, tendríamos que en la resistencia, por supuesto,
la resistencia R1, tendríamos que V en R1 es igual a resistencia multiplicada por la corriente. ¿Qué corriente fluye por la resistencia? Fluye la corriente IA. Entonces aquí sería R1 por IA. Conocemos R1, conocemos IA. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. En la ley de Ohm tenemos que utilizar resistencias en ohms, tensiones en volts, corrientes en amperes. Si esta corriente está en miliamperes, tenemos que transformarla a amperes antes de poderla utilizar. Y entonces, muy fácil, multiplicamos 100 miliamperes por un factor de conversión. Nosotros sabemos que en un ampere hay 1000 miliamperes. Cancelamos los miliamperes y nos aparece que la corriente en amperes sería 100 entre 1000, y eso evidentemente es 0.1 amperes, ¿verdad? Entonces esa es la corriente que nosotros venimos a usar acá. No podemos usar la corriente en miliamperes porque si no el resultado no nos va a dar en volts. Entonces 10 por 0.1 me va a dar a mí una tensión V en R1 igual a 10 volts. Esa sería la tensión que yo vería aquí entre las terminales de la resistencia. Perfecto. Y ahora pues armamos la tabla que hicimos también en el otro caso. Para tener entonces los resultados. Y vamos a tener el elemento tensión, corriente, potencia. Ok, tenemos un elemento que es IA, la fuente de corriente, y tenemos otro elemento que es R1. Ok, vamos con la fuente de corriente IA. ¿Cuál sería la tensión en IA? No la sabemos puesto que no conocemos la resistencia interna de la fuente, pero sabemos que ella está conectada directamente a la resistencia. Por lo tanto, la tensión de la resistencia la tenemos que ver forzosamente también en la fuente. Entonces, la tensión de la fuente, digamos VA, en este caso va a ser igual a la tensión V en R1. Entonces sabemos que VA, la tensión en la fuente de corriente, es igual a la tensión en la resistencia R1. Por lo tanto, si la tensión en la resistencia R1 es de 10 volts, en la fuente también tiene que haber 10 volts. Listo. Tensión en R1 ya la calculamos, 10 volts. Vamos con la corriente. La corriente que me está entregando la fuente IA es precisamente la corriente IA, o sea 100 miliamperes o 0.1 amperes, ¿verdad? Como ya lo encontramos. Y esa misma corriente fluye por la resistencia R1. Por lo tanto, en R1 también tenemos 0.1 amperes. Y el producto de ambas me va a dar la potencia.
En la fuente IA tenemos 10 por punto 1, un watt, y vamos a ver qué signo tiene esa potencia. En la corriente IA, vean que la corriente está saliendo por el punto de mayor potencial de la tensión en la fuente. Por lo tanto, esta fuente entrega energía, forzosamente entrega energía. Su potencia tiene que ser negativa, ¿verdad? Según la convención. Y en R1 tenemos que el producto también me da un watt, y vamos a revisar la convención pasiva. En la resistencia R1 la corriente está ingresando por el punto de mayor potencial, por lo tanto ella está absorbiendo energía según la convención, por lo tanto su potencia tiene que ser positiva. Y ahí tienen nuevamente el cuadro donde vemos que efectivamente la energía se está conservando en este circuito. Toda la potencia, la energía que nos está entregando la fuente está siendo consumida por la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces este es el mecanismo de análisis de un circuito de una única malla, y vamos a ver ahora una demostración. Bien, en esta demostración les quería mostrar primero que todo la forma que tiene una fuente independiente de tensión, que es esta que ustedes ven acá. En este tablero que le llamamos protoboard tenemos aquí una resistencia conectada, una resistencia de 200 ohms en este caso, y aquí tenemos un multímetro que vamos a usar en un momento para medir corriente eléctrica. Entonces, cuando yo enciendo la fuente, vean que la fuente la tengo conectada directamente a la resistencia, formando un circuito de una única malla. Entonces, el punto positivo de la fuente de alimentación está llegando a una de las terminales de la resistencia, y la otra terminal de la resistencia yo la estoy conectando al punto negativo de la fuente para cerrar entonces el circuito. Yo la fuente la acabo de ajustar en 12 volts, entonces vean que aquí me aparece 12, que son los 12 volts de la fuente, lo que ella me está entregando de tensión entre terminales. Esa es una diferencia potencial que va a forzar a los electrones a moverse a través de esta malla que tenemos aquí, ¿verdad? Esta trayectoria cerrada, y me está indicando que a través de ella está circulando una corriente de más o menos 0,05 amperes o bien 50 miliamperes. Ok, entonces así se ve un circuito en la realidad, un circuito de una única malla. Sin embargo, ahora vamos a corroborar el nivel de esta corriente utilizando un multímetro. Entonces voy a apagar la fuente momentáneamente y voy a conectar mi amperímetro al circuito. Luego pues vamos a ver con más detalle cómo es que estos instrumentos se conectan. Pero básicamente vamos a hacer lo siguiente: voy a abrir el circuito aquí en una parte y voy a conectar el amperímetro en serie con la resistencia. Más adelante vamos a ver con detalle pues cómo es esta conexión. Entonces básicamente lo que hice ahora fue conectar el amperímetro en el circuito para que la corriente que fluye por la fuente tenga que pasar primero por el instrumento y luego llegar a la resistencia, y de la resistencia volver a la fuente. Entonces el amperímetro me va a registrar con más detalle cuál es el valor de la corriente que está fluyendo por aquí. Entonces donde yo enciendo, vean que en realidad la corriente que está fluyendo por este circuito de una única malla es una corriente de 60 miliamperes, ¿verdad? Este valor está en miliamperes. Es un amperímetro mucho más preciso que este que está acá en la fuente, por lo tanto este tiene un valor pues más real. Puede aumentar, puede disminuir dependiendo del valor real de esta resistencia, y ustedes pueden corroborar calculándolo en papel
con la resistencia de 200 ohms y con la, se me desajustó la fuente, con la fuente en 12 volts y la resistencia en 200 ohms, yo tengo una corriente de 60,8 miliamperes. Ustedes pueden corroborarlo en papel para que ustedes vean. Esta fuente tiene en realidad dos fuentes de alimentación en una, pero yo estoy utilizando únicamente una de ellas, que es la de este lado. Entonces vean que aquí yo puedo ajustar la tensión que estoy entregando y con esto puedo ajustar la corriente máxima que la fuente me entrega. Ok, entonces esta es la forma que tiene en la realidad un circuito de una única malla, y como ustedes pueden ver, pues la teoría se acerca bastante bien a la práctica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver una última cosa en la clase y terminamos por hoy. Perfecto, y lo último que vamos a ver hoy es una relación que existe entre la potencia y la ley de Ohm. Nosotros acabamos de ver que la ley de Ohm puede tener cualquiera de estas tres formas: V igual a R por I igual a V entre R igual a V entre I, ¿verdad? Son diferentes formas de la misma ley de Ohm. Y nosotros sabemos que la potencia está dada por el producto de V por I. Sin embargo, yo puedo empezar a jugar con estas fórmulas. No hay ningún problema en que yo despeje algo de la ley de Ohm y lo sustituya en la ecuación de potencia, o que yo despeje algo de la potencia y lo sustituya en la ley de Ohm. No hay ningún problema. Vean, por ejemplo, lo que ocurre si yo sustituyo V de la ecuación esta que tenemos acá en la ecuación de potencia. Vamos a ponerle número a estas ecuaciones. Las tres son la ley de Ohm, y aquí la cuarta es la ecuación de la potencia. Entonces, sustituyendo 1 en 4, ¿qué obtenemos si sustituimos 1 en 4? Tendríamos que la potencia es igual a V por I, o sea, a RI por I. Nos quedaría que la potencia es igual a R por I al cuadrado, o I al cuadrado por R. Entonces vean que esta es otra forma de calcular la potencia, como el cuadrado de la corriente multiplicada por la resistencia. Eso también aplica obviamente en un resistor. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Puedo sustituir 2 en 4. ¿Y qué voy a obtener si sustituyo 2 en 4? Voy a tener que la potencia es igual a V por I, y ahora sustituyo I por V entre R. Entonces me quedaría V multiplicado por V entre R. Y eso entonces me va a dar que la potencia es V al cuadrado entre R. Entonces esa es otra relación para la potencia. ¿Okay? El cuadrado de la tensión dividida entre la resistencia. Entonces vean que tenemos varias formas de calcular potencia según sea la variable que nosotros conozcamos o las variables que conozcamos, y todas ellas pues las obtenemos a partir de la ley de Ohm. Entonces, no hay ningún problema en que nosotros sustituyamos una ecuación en otra, si eso nos ayuda a encontrar las variables que nos están pidiendo, digamos, en un ejercicio o en un cierto circuito. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vean la presentación, ahí van a ver pues un diagrama de la ley de Ohm, donde están pues todas las posibles combinaciones que nosotros podemos utilizar para calcular resistencia, corriente, tensión y también potencia en un circuito, a partir de las combinaciones que tenemos de las ecuaciones que ya vimos. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Cualquier duda ustedes me contactan y nos veríamos entonces en un siguiente video. Muchas gracias.